Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, hoy voy a hablar de el himno de Europa, la Oda a la Alegría de Schiller, a la cual puso música en la novena sinfonía Beethoven. Bueno, pues yo me preguntaba, leyendo un poco el texto de esta Oda a la Alegría, si realmente no es un texto un poco machista y ateófobo, incluso homófobo, ¿no? O por lo menos poco considerado, políticamente incorrecto con el feminismo y con el ateísmo, ¿no? Puesto que no es un texto es un texto que habla de Dios, es un texto que habla de roles distintos entre hombre y mujer. Quizás lo de machista es un poco rebuscado, ¿no? Pero lo de poco considerado con el ateísmo es más que evidente, ¿no? A mí personalmente me sorprende, ¿no? Que los ateos y las feministas y otros grupos pues no se quejen de este himno, de esta letra, ¿no? Cuando a ellos les debería de molestar como les molestan otras cosas, ¿no? Les molesta cualquier tontería, les molesta un piropo en la calle y no les molesta el himno de Europa, que suena miles y miles de veces cada día, cuya letra se interpreta permanentemente. Bueno, el himno de Europa siempre me ha gustado la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Y la oda a la alegría. Decía Mario Rosso de Luna que verdaderamente en principio Schiller pensaba escribirle una oda a la voluptuosidad que etimológicamente significa gozo, deleite, esa alegría compartida, festiva, que a través de los años pues ha ido, esa palabra voluptuosidad ha ido adquiriendo un significado que no es el verdadero. Es como la palabra placer. Placer tiene un significado etimológicamente positivo. Todavía lo vemos en expresiones, ¿no? Es un placer conocerte. No estamos diciendo que no estamos relacionando ese conocimiento con la lujuria ni con la concupiscencia. Entonces todavía usamos esa palabra, la palabra placer. De esa misma palabra viene plácido, placidez. Entonces, son palabras que tienen la misma etimología. Entonces aquí vemos como a través de los años, a través de los siglos, las palabras van adquiriendo un nuevo sentido, un nuevo significado que realmente empobrecen a la propia palabra, ¿no? Pero al mismo tiempo dan noticia de la relajación, de la vida relajada, desidiosa, evasiva, que se lleva, sin ir más lejos, aquí en Occidente, ¿no? Esa mentalidad evasiva en la cual pues la pornografía, espectáculos pop de pobre contenido, como el fútbol, como telenovelas, un montón de tonterías que tienen poco contenido y cuyo consumo simplemente manifiesta esa inercia evasiva de aquellos que no son creativos. De esto os hablé de manera más clara en el vídeo que hice sobre creatividad y evasión, como los dos caminos disponibles para la condición humana. O eres creativo, que es lo natural en ti, o si no eres creativo, pues eres evasivo o reaccionario. Y entonces manifiestas esa creatividad de una manera sucedánea, de una manera que no es real, de una manera que no es proactiva, auténtica. Pero bueno, voy a centrarme en el texto de esta oda a la alegría, para ver si realmente tiene eso que yo denuncio, ¿no? Bueno, os voy a leer lo que dice. Bueno, este texto pues parece que ha tenido varias versiones, pero finalmente lo que dice la novena de Beethoven, la novena sinfonía, la gran novena sinfonía de Beethoven, de la cual decía Wagner que una vez que se compuso esta sinfonía ya se había compuesto la última y por lo tanto había que hacer otras cosas.
esa era la perfección que le atribuía a esta gran sinfonía. Pues la novena sinfonía, en su cuarto y último movimiento, incluye esta oda de Schiller a la alegría, que dice lo siguiente: oh amigos, no esos tonos, entonemos otros más agradables y llenos de alegría. Alegría, alegría. Eso canta el barítono súbitamente. Y continúa el coro de esta manera: alegría, bella chispa divina, hija del Elíseo. Elíseo es el Edén. Elíseo es el lugar que en la mentalidad judeocristiana pues se equipara a lo que llamamos cielo, el paraíso lleno de gozo, lleno de... Entonces dice Schiller que la alegría es hija del Elíseo, hija del paraíso. Alegría, bella chispa divina, hija del Elíseo, penetramos ardientes de embriaguez, oh celeste, en tu santuario. Tus encantos atan los lazos que la rígida moda rompiera. La rígida moda rompiera. Y todos los hombres serán hermanos bajo tus alas bienhechoras. Todos los hombres. Aquí ya vemos una mención a los hombres que en español no incluye a las mujeres, ¿no? Sí es cierto que en alemán se usa una palabra que Menschen, alle Menschen werden Brüder, que si no me equivoco, Menschen alude tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Pero fijaos que en alemán se habla de Brüder, que son hermanos, mientras que Schwester o algo así son hermanas, por lo cual ya se está estableciendo una distinción, se está hablando solamente de los hombres, de los brothers, no de las sisters, se las está excluyendo. Entonces, ¿dónde están las feministas protestando? No las veo. ¿Quién logró el golpe de suerte de ser? ¿Quién logró el golpe de suerte? Bueno, yo la suerte no creo, ¿no? Pero bueno, los ateos creen en la suerte y este texto, esta oda, no debería ser del gusto de los ateos cuando se nos habla de Dios, como luego veremos, ¿no? Repetidas veces. Quien logró el golpe de suerte de ser el amigo de un amigo, la amistad no es hija de la suerte, es hija de la voluntad incondicional de querer ser amigo de tus semejantes. Si quieres un amigo, sé un amigo, como decía algún escritor. Entonces, la amistad no es un mercadeo. Quien no tiene amigos es que no sabe ser amigo de sus semejantes, no sabe ofrendar incondicionalmente su amistad a los demás. Y quien no sabe, porque no ha aprendido, porque lo ha olvidado, quien no sabe ofrendar esa amistad, pues ya convierte la amistad, y lo mismo pasa con el amor, las convierte en un mercadeo. Ya está especulando a ver cómo puedo sacar un beneficio. Por eso esas frases que se dicen, ¿no? Lo bien que la traté o lo traté y no me pagó. Las mismas personas que se quejan de lo mal que fueron pagadas por sus amigos o por sus amantes o por sus esposas o esposos, las mismas personas manifiestan sin ningún rubor que siempre han estado mercadeando, que nunca se han ofrendado incondicionalmente, que nunca se han aceptado en su valor íntegro, y a partir de esa aceptación ya no hay opción a mercadear. Quien logró el golpe de suerte de ser el amigo de un amigo, quien ha conquistado una noble mujer que una su júbilo al nuestro, quien ha conquistado una noble mujer, o sea, ya se dirige exclusivamente a las personas que conquistan a una mujer, ¿no? Puede incluir alguna lesbiana en un momento dado, ¿no? Pero me parece a mí que se está refiriendo a los hombres, ¿no? Sobre todo en esa época en la cual la homosexualidad no es que fuera mal vista, sino que era perseguida judicialmente. Bueno, lo ha estado hasta hace poco, ¿no? En la mayoría de los países, incluso de Europa, ¿no? Que una su júbilo al nuestro. Sí, que venga aquel que en la tierra pueda llamar suya un alma.
Me refiero que entiendo que se refiere al alma propia, no al alma de otro que la posee, ¿no? Pero quien jamás lo ha podido, quien jamás haya podido llamar suya un alma, que se aparte llorando de nuestro grupo. Fuera, estás excluido, ateo que nos crees en las almas, fuera de aquí, fuera de Europa, no te queremos. No es manera adecuada de tratar a nuestros hermanos que no tienen esa fe, ¿no? Merkel, ¿cómo se llama? Pedro Sánchez, Teresa May, por favor, más respeto por los ateos y las ateas de Europa y de lo que no es Europa. Sí, que venga aquel que en la tierra pueda llamar suya siquiera un alma, pero quien jamás lo ha podido, que se aparte llorando de nuestro grupo, además llorando, ¿no? Sufriendo, ¿no? Castigados. Bueno, yo hablo en serio, ¿eh? Se derrama la alegría para los seres por todos los senos de la naturaleza. Todos los buenos, todos los malos siguen su camino de rosas. Aquí ya hay una disposición, parece que es un poco más tolerante, ¿no? Lo malo es que entiende que unos son malos, ¿no? Y que unos son buenos, ¿no? Esto no concuerda con lo que dice Jesús en los evangelios, cuando alguien le dice, le interpela llamándole maestro bueno, y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios es bueno. ¿Por qué le responde así Jesús? Porque obviamente le está adulando, le está diciendo maestro bueno. Y cuando adulamos estamos descalificando a otros de manera explícita, que no son buenos. Entonces estamos llevados por un dualismo que necesita atacar, censurar, aunque no seamos conscientes de ello. Entonces Jesús le da la lección conveniente que corresponde en ese momento. Solamente Dios es bueno, el Dios que está en ti, en mí y en todos. El reino de Dios está en vosotros, en vuestros corazones y en vuestras relaciones, no está en estrellas lejanas, como equivocadamente piensa Schiller, y luego hablaremos de ello. El Dios que alberga esa bondad está en ti y está en todos y está en todas. Por lo tanto, no llames bueno a este o a aquella, y a aquella o a aquel los llames malos, como hace Schiller, que habla de todos los buenos y todos los malos siguen su camino de rosas. Ella, la alegría, continúa el gran poeta alemán, ella nos dio los besos y la vid, y un amigo probado hasta la muerte. Al gusanillo fue dada la voluptuosidad, al gusano le fue dada la voluptuosidad y el querubín está ante Dios. Esta frase pues también puede interpretarse malamente, ¿no? Claro, pensando en lo que decía, o como os comentaba al principio, lo que decía Mario Rosso de Luna de la voluptuosidad, entonces podíamos entender que Schiller tiene una... y además lo propio de la mentalidad romántica de la poesía germánica, tiene una mentalidad positiva sobre la voluptuosidad, con lo cual sorprende que se le atribuya al gusano como algo exclusivo, ¿no? Pero claro, también el gusano es una criatura digna de amor, de afecto y de consideración, ¿no? Como la mariposa, como el elefante, como la hormiga. Eso de estigmatizar a la serpiente, al murciélago, eso es juicios que hacemos desde la percepción humana. Esos son animales tan dignos de amor, respeto y consideración como cualquier otro. Al gusano le fue dada la voluptuosidad y el querubín está ante Dios. Desgraciadamente yo interpreto que sigue bajo esa mentalidad dualista. Unos son malos, los gusanos, y otros son buenos, los querubines, nosotros, los de la alegría, los otros, los ateos, son los malos y hay que excluirlos, que se vayan de aquí llorando, castigados, como os decía. Bueno, pues continúa el poema, la oda, de la siguiente manera. Alegres como vuelan sus soles a través de la espléndida bóveda celeste, corred, hermanos, seguid vuestra ruta, alegres como el héroe hacia la victoria.
realmente Schiller era un grandioso poeta, ¿no? A pesar, al margen de lo que yo esté aquí diciendo, ¿no? Abrazaos millones de seres, abrazaos millones de seres, millones de seres. Esto es lo que yo siempre he criticado del himno de Europa, ¿no? Elegir el himno de Europa, que es un canto a la fraternidad universal, como himno exclusivo de un territorio que tiene es una realidad sociopolítica y económica excluyente con sus fronteras. Elegir el himno a la fraternidad, a la alegría de Beethoven es no comprender el sentido de ese himno. Eso es lo que yo pensaba anteriormente, aunque ahora, como estoy dándoos a entender en este vídeo, estoy tratando el himno desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista crítico. Pero la voluntad de Beethoven en estas últimas sinfonías, o penúltimas, cuando ya supongo que estaría casi sordo, o sordo del todo, y aún así podía componer esta gran obra, como es la novena sinfonía, la voluntad suya era un himno a la alegría, a la fraternidad universal, al amor, a la paz, a la comprensión de todos y de todas. Esa era la voluntad del músico alemán. Abrazaos millones de seres, este beso al mundo entero, hermanos, hermanos, este beso al mundo entero, hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un padre amante. Bueno, aquí ya vemos el por qué puede ser ateófobo el himno a la alegría. Debe habitar un padre Allende. Y fijaos cómo para mí es anticristiano también, porque verdaderamente nos dice Jesús que ese Padre, que esa divinidad, esa fuente de vida, está donde está el reino de los cielos, el reino de Dios, en nosotros, es decir, está aquí y ahora. Si queremos ubicarlo allende las estrellas, es que queremos excusar la violencia con la que nos tratamos permanentemente, inconscientemente queremos excusar la violencia con la agresividad, la reactividad, ese dualismo al cual antes me refería, con la que nos tratamos en el mundo. Entonces ubicamos a un Dios en un lugar remoto, y además lo concebimos a imagen y semejanza de lo peor de la condición humana. Vemos a un Dios castigador, un Dios que nos pone a prueba de manera cínica, cruelmente, un Dios que quema en el infierno, que manda a quemarse en el infierno a su propia creación, a su propia obra. Entonces todo esto es plena locura, ¿no? Y justamente esa es la consecuencia a la que nos lleva a guerras santas, nos lleva a inquisiciones y nos lleva a la miseria que vemos en tantos lugares, ¿no? Bueno, pues continúa Schiller de la siguiente manera: os postráis millones de seres, mundo, presientes al Creador, una nueva alusión a ese Dios, a ese Padre que Schiller ubica posiblemente allende las estrellas, allende la bóveda estrellada. Búscalo por encima de las estrellas, allí debe estar su morada. Búscalo, busca al Ser Supremo por ahí, tú ves buscándolo, y mientras está aquí, pues mira, vamos a dar puñetazos, tiro en la nuca y patar a los que no creen en Dios, por ejemplo, ¿no? Porque los están ofendiendo. Entonces yo creo que Dios quiere que los castiguemos. Vamos a hacerle un favor, vamos a quemarlo en las hogueras, porque es un bien para ellos. En la Inquisición, muchas veces se habla de la Inquisición o de tantas cosas horribles de la historia, ¿no? Y nos imaginamos a sacerdotes crueles, ¿no? Que se complacen en quemar a los enemigos de Dios. No nos imaginamos una realidad en la cual esas personas que mandan a la hoguera a sus semejantes están convencidos de que están haciendo un bien. Su locura ha llegado hasta ese extremo. Esa es la consecuencia de creer en un Dios ajeno a nosotros, de no reconocer la fuente de vida, la divinidad aquí y ahora en nosotros. Y al reconocértela en ti, la reconoces en tus semejantes, y por lo tanto tienes una predisposición incondicional
a perdonar aquello que haga sombra a todo lo que manifiesta esa fuente de vida, a todo eso, ese amor, esa paz, esa incondicionalidad, esa creatividad, esa libertad que nos da Dios al crearnos en la eternidad, que es allí donde reconocemos la vida. La eternidad es aquello que está más allá de lo circunstancial, de la condición humana. La humana es una condición y por lo tanto desde esa condición es imposible albergar, concebir, manifestar la verdad de la incondicionalidad del amor. Y la incondicionalidad del amor es sinónimo de ese reino de Dios que está en nosotros y en nosotras. Alegría, bella chispa divina, penetramos ardientes de embriaguez, oh celeste, en tu santuario. Penetramos en tu santuario ardientes de embriaguez. Tus encantos atan los lazos que la rígida moda rompiera, y los hombres, y todos los hombres serán hermanos bajo tus alas bienhechoras. Todos los hombres serán, no, son, y somos hermanos y hermanas bajo el ala protectora de la alegría, hija del Elisio, hija del paraíso. Alegría, bella chispa divina. Además, chispa quiere decir que es aquello que nos recuerda a nuestra divinidad. La alegría, por lo tanto, está en relación con la divinidad. Alegría, bella chispa divina, hija del Elisio, alegría, bella chispa divina. Y bueno, hablando de la alegría, pues me parece que no hice un vídeo sobre esto, pero la alegría, la sonrisa, en algún vídeo sí que me refería a ello, es un valor propio como la infancia, como la noche, como la receptividad, es un valor propio de las energías femeninas, del potencial femenino, que está en todos y en todas, pero que manifiesta de manera más evidente, más precisa, generalmente el sexo, género o rol de las mujeres, ¿no? Entonces es curioso que se hable tanto de los hombres, cuando verdaderamente la alegría, e incluso en nuestra lengua lo es, no sé en alemán, gramaticalmente la alegría es femenina, como la paz, como la libertad, como la bondad, la belleza. Aún así las feministas pues se quejan de marginación. Nos podríamos quejar los hombres, ¿no? Porque ¿por qué se inventan tantas palabras bonitas de género tan ricas, valiosas, poderosas, de género femenino y tan pocas de género masculino, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esta era mi reflexión sobre el himno a la alegría, un hermoso canto a la paz, a la fraternidad de todos los hombres y mujeres del mundo, pero que tiene estos elementos que son controvertidos, y paradójicamente no veo que los ateos, no veo que las feministas se quejen de este himno, se quejen de la letra del himno. Y es curioso que uno que no es feminista, uno que no es ateo, tenga que hacer este vídeo. Es una cosa... Pero bueno, yo ya con esto doy por término a mi reflexión, a esta hermosa oda a la alegría. Gracias, bendiciones, feliz día para todos y para todas, y hasta una nueva ocasión.